de la capacitación sobre intervención en crisis. Ahora tenemos el honor de tener a una invitada de lujo. Les presento a la doctora Hanae Beltrán. Yo nada más la conozco como Hanae. Hanae Beltrán Nishizawa. Ella tiene un doctorado en tanatología, una maestría en humanidades, es especialista en antropología filosófica y derechos humanos. Ella es socia fundadora de Casa Nishi Terán. Lleva varios años en la cátedra a nivel licenciatura, es conferencista, y lo más importante de todo esto es que en el trabajo clínico lleva la línea de duelo desde hace 20 años. Y en esa línea se ha formado dentro de la tanatología. Algo que no está dentro del currículum de la doctora es que ha hecho trabajo con familiares que son víctimas de desaparecidos, y entonces en este canal puede aportarnos, creo que mucho, sobre todo porque ahorita el trabajo, por lo que está haciendo, también va encaminado al acompañamiento de médicos que están trabajando en primera línea, ¿no? Entonces, yo reitero la moción de Mónica de que por favor, por respeto a la ponente, puedan prender sus cámaras, y si quieren hacer alguna pregunta, bueno, ya Hanae nos dirá cuáles son sus lineamientos de trabajo, pero si los ponen en el chat, yo con gusto le hago llegar a Hanae la pregunta, y si ella lo decide, bueno, conforme ustedes vayan tomando la palabra, ¿sí? Bienvenida, doctora. Todo suyo el grupo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a comenzar. Como bien decía el maestro Soto, un poco yo lo que quise hacer, era muy complicado meter todo el tema de duelos complicados y de duelos naturalmente difíciles y patológicos de llevar en una sola exposición. Entonces, lo que hice de alguna manera es primero comenzar, les voy a platicar de dónde yo saqué el modelo que como bien lo decía el maestro, he desarrollado incluso en protocolos nacionales e internacionales. Y pues bueno, todas las preguntas que ustedes quieran, lo que me gustaría es que si a veces las dejamos hasta el final, vamos como perdiendo un poco algunas cosas importantes. Entonces, si ustedes me dan la oportunidad, es que me vayan permitiendo exponer el tema y con su pantalla van levantando la mano, y de esa manera, con la manita electrónica, yo puedo irlos viendo, porque la realidad es que no pongo atención al tema del chat porque implica que desatienda lo que estoy haciendo. Entonces, con las manitas perfectamente ubico en una sola vista a todo el grupo, y de esa manera cedo la palabra y atendemos la duda, ¿no? Como bien lo decía el maestro Soto, algunas personas me han preguntado qué es lo que está pasando y cómo es en entrevistas, en artículos que escribo y más. Me han hecho esta comparativa de por qué de pronto hoy, ¿no?, que trabajamos específicamente con el tema COVID, cuál es la línea de trabajo, porque como bien todos ustedes, creo que solo son mujeres, y Miguel, ¿verdad? Sí. O Sí, haya sí había, todos y sí todas. hay hombres y Ok, todes, dice Yaya. ok. Todas y todos sabrán que no hay como tal una línea de trabajo. Tenemos algunos referentes, ¿no?
algunos marcos teóricos conceptuales, pero bueno, esto al final verán cómo logré yo empatar un trabajo de línea de duelo por desaparecidos al trabajo que el día de hoy, ¿no? Aquí y ahora estamos realizando en otro escenario, ¿no? En otra pista, específicamente trabajando con psiquiatras, con médicos que están directamente atendiendo pacientes y problemáticas de este estilo. Entonces, intentaré ir lo más rápido. Ustedes me dirán un poco en tiempo, hasta donde yo tengo entendido, tengo 1 hora y media, y de ahí, ok, perfecto. Ya ustedes me irán diciendo, ¿no? Me gustaría comenzar explicando una base que tiene que ver con la ubicación en tiempo y espacio. Déjenme, les voy a compartir mi presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, Perfecto. sí, correcto. Voy a comenzar explicando esta cuestión de la posmodernidad, porque esa es mi línea de trabajo de investigación y de donde he considerado trabajar este modelo que hoy les voy a presentar. La posmodernidad llega a partir, hay una discusión teórica en donde dicen que la posmodernidad llega en un advenimiento con toda la obra de Nietzsche. Estamos hablando, ¿no?, de 1901 en adelante, pero en realidad nosotros, esas figuritas, bueno, no sé quién las haya puesto. En realidad, teóricamente, la posmodernidad se da, o sea, se designa posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos y con lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es con la idea de un mundo fragmentando, un desmoronamiento de las verdades absolutas en el arte, la historia, la política y la ideología. ¿Y por qué justo parto de esta idea de que nace con Nietzsche? Porque cuando Nietzsche dice que que Dios ha muerto, no se está refiriendo, por supuesto, de ninguna deidad absoluta, sino de lo que está hablando él específicamente es que ha muerto la razón. Y cuando nosotros entendemos que ha muerto la razón y hacemos un continuo, o sea, un salto hacia atrás y vamos ubicando desde la época de las cavernas, desde el momento de las primeras civilizaciones, de la época clásica griega, del Imperio Romano, de cada una de ellas tiene dos ejes sobre los cuales nosotros tenemos que construirnos. Y esas construcciones se llaman tiempo y espacio. Y dentro de ese tiempo y espacio, lo que nosotros tomamos entre estos dos ejes se llama existencia. Y esa existencia siempre va a tener un fin o un sentido. Ese sentido a lo largo de la historia nosotros hemos tenido diferentes. Por ejemplo, voy a citar algunos sentidos de los cuales hemos tomado y que ahora ese mundo ya está fragmentado, ¿no? Si nosotros nos vamos al sentido, a lo mejor ustedes me pueden ir ayudando, ¿no? El sentido que teníamos dentro de la época de las cavernas o dentro de esta primer conformación del ser humano, ¿cuál era el sentido que teníamos? No, nadie. ¿Nadie quiere? El sentido que teníamos, evidentemente, tenía que ver con la sobrevivencia. Después, si damos un poco un salto, ¿no? Y nos vamos a las primeras civilizaciones, el sentido que teníamos era el arraigo a la tierra. Después partimos, ¿no?, al pensamiento clásico griego y ahí tenemos el sentido del hombre por el hombre mismo. Empezamos todos a responder qué es el hombre, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre y para dónde va? Y de ahí empezamos a saltar a un sinfín, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la época más larga, ¿no?, donde identificamos una idea teocéntrica,
vamos a tener que el sentido es para Dios, ¿no? Dios mandata, Dios designa, Dios quita, Dios pone. Después, ¿no? Al momento de llegar el Renacimiento, le damos un sentido al progreso. Después, con la Revolución Francesa, la tecnología. Posteriormente va a llegar la modernidad y va a llegar la Ilustración. Y entonces en este momento de la modernidad vamos a decir que el sentido del hombre como tal y como práctica y como discurso permanente va a ser la idea y el absoluto total de que a través de la razón el hombre va a poder conseguir y va a poder establecerse en estos dos ejes, en un tiempo y en un espacio existente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la posmodernidad? Bueno, pues la posmodernidad llega porque resulta que dentro del siglo XX, ¿no? Se cruzan la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los pensadores lo que tienen que empezar a deconstruir de acuerdo a lo que Jacques Derrida va a estructurar o va a explicar a través de una construcción del lenguaje es lo siguiente, va a entender que hay un desmoronamiento de las verdades absolutas, es decir, dejamos de creer en el hombre de la razón porque la tecnología, porque el progreso, porque la razón, ¿no? Si recordamos quiénes son los que eligieron el tema de cómo iba a ser el holocausto, pues quien los eligieron fueron los grandes intelectuales de la época, ¿no? Muchos de ellos pertenecientes al Círculo de Frankfurt. Entonces, no fueron cualquier persona, ¿no? Fueron las personas que de alguna manera materializaban el sentido de la razón. Esto genera que dentro de la posmodernidad nosotros fragmentemos todo y entonces el sentido esté puesto en la nada, ¿no? Esté puesto, esté vacío, esté etéreo, esté arriba. Y al momento de esto, de tener esta incredulidad respecto de los relatos, ya no hay legitimación, ya hay un discurso especulativo, el progreso, la tecnología nos llevó a Hiroshima, ¿no? Nos lleva a los campos de concentración de Auschwitz. Lo que tenemos es un pensamiento posmoderno y hay una caída de los grandes relatos y constructos con los que la cultura ha dejado de trascender. Entonces, esa posmodernidad, aunque se ha discutido desde muchas condiciones teóricas, de si México está dentro de la posmodernidad, sí, sí está. Pese a que nosotros siempre nos han dicho que somos un país en vías de desarrollo, lo que es una realidad es que tenemos toda la condición natural de existencia humana para sentirnos sujetados a la nada. Y dentro de ese pensamiento posmoderno, una de las grandes problemáticas a las cuales nos vamos a enfrentar justo va a ser el tema de la desaparición forzada. La desaparición forzada como tal es una respuesta clara de toda esa deslegitimación que tenemos de la condición de progreso. ¿Por qué? Porque el hombre ya no está sujetado a nada, o sea, ya no le teme a Dios, ¿no? Ya tampoco piensa que la tecnología y el progreso lo van a llevar a un buen puerto. La razón está sirviendo, ¿no? Para pensamientos de alguna manera perversos que nos han llevado a un lugar complicado. Y eso va a tener muchas complicaciones. En específico, en este aquí y en esta hora, desde una concepción heideggeriana, yo les diría, a mí me va a tocar hablar sobre cuestiones en donde la muerte llega, pero no es una muerte esperada, no es una muerte anunciada, no tenemos esta capacidad de hacer una antesala a la muerte, de hacer un duelo de alguna manera anticipado, sino la muerte llega y llega sin que el hombre que ha deslegitimizado esa condición moderna de la razón pueda entender. Porque como bien ustedes todos y todas lo saben, lo primero que hace el ser humano para poder tratar de entender qué es lo que está pasando ante un holocausto, ante una catástrofe, ante un sinfín de muertes, es darle un sentido de razón. Pero ¿cómo le vamos a dar razón, ¿no? Si la condición posmoderna nos dice que la razón no alcanza? Y en relación a eso, voy a materializar una de las formas más complicadas del trabajo del duelo. Aquí tenemos, y les comparto, ¿no? Dice, la desaparición forzada es por naturaleza
la contradefinición de la vida y la muerte. Es un traslado a otro mundo. Cuando yo les explicaba que siempre a lo largo de la historia nosotros tenemos dos ejes sobre los cuales nosotros tenemos que presentar la existencia, siempre tenemos claro que hay un principio y que hay un final. Y va a decir Heidegger, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Siempre hay un principio y siempre hay un final. Heidegger nos va a explicar lo que va a tener una consideración específica de que sepas que tú estás existiendo es tu arrojabilidad, y pongan muchísima atención en el término, porque no hay una manera castellanizada para poder traducirlo desde el alemán. Es arrojado a una de existencia que tú no pediste y que de pronto ha sido dada. Y entonces la única manera que nosotros tenemos para saber que existimos es la posibilidad, puesto en su obra Ser y Tiempo, sobre nosotros somos un ser para la muerte. Es decir, lo que tenemos en un inicio y en un final se le llama existencia. Y esa existencia está arrojada. Cuando yo digo arrojada, es decir, está forzada, está devenida, está ahí. ¿Y qué cosa hago? Pues según Heidegger, me invento mil cosas, ¿no? Me invento estudiar una carrera, me invento estudiar una maestría, me invento una cuestión de qué es el amor, invento el fútbol, ¿no? Invento los placeres que de pronto puede tener la vida y hago un montón de condiciones de la existencia. Me lo invento porque en realidad yo estoy arrojado para estar ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un problema de desaparición forzada? Y su naturaleza de la desaparición es que en esa condición de existencia no se entiende qué pasó, ¿no? No sabemos qué es lo que pasó. Hay un autor que seguramente ustedes también ubican, que se llama Émile Cioran. Es un rumano que después lo van a naturalizar francés. Y Cioran, ¿no? Se le llama o pertenece a un bloque, aunque eso es contra él, porque en realidad a él siempre le chocó ser taxonomizado o categorizado. Él lo que dice es que la vida en realidad no tiene como tal una cuestión positiva, sino que la vida transita y que en ese transitar de la vida pasan un montón de cosas que lo único que te permiten identificar es que el ejercicio más importante para tu existencia es el ejercicio de la libertad y que ese ejercicio de la libertad solamente se va a sostener a partir de que tú puedas entender o que para ti sea claro cuándo poner fin a tu existencia. Lamentablemente, ¿no? Como siempre los humanos lo hacemos y desde una poca deconstrucción del lenguaje, siempre entendemos mal a los autores. Y muchos lo criticaron y lo taxonomizaron como uno de los filósofos malditos, porque entonces pareciera que hay una invitación al suicidio. Pero no, en absoluto, es lo contrario. Lo que Cioran estaba explicando es que sí, el ejercicio de la libertad se llevaba a través de la muerte, pero tú tenías que llegar a ese ejercicio de la muerte a través del cumplimiento de un fin y de un propósito. Si tú no tenías un fin y un propósito determinado, no era absurdo morir. ¿Qué pasa cuando nosotros, en esta materialización de la visión postmoderna, nos encontramos en un traslado al otro mundo en donde de pronto una persona está y el estado, las condiciones, etc., quien quieran decirme, eh, insisto, en el estado, hace que desaparezca? Pues lo que tenemos es una contradicción de esta condición natural de nacer y morir. Porque esa persona, por supuesto que no quería desaparecer. Y tampoco hay una explicación desde la modernidad de qué pasó. Si ustedes escuchan el discurso específico de las víctimas, ¿no? Y si ustedes hacen un análisis epistémico respecto de sus peticiones, lo que ustedes van a encontrar siempre es: vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no?
queremos de alguna manera que se regrese al estado anterior del hecho victimizante. Y ahí nos vamos a meter en unas complicaciones tremendas que más adelante vamos a ver, ¿no? Porque en México eso tiene una categorización dentro de la ley muy perversa y muy complicada. Un poquito más adelante lo vamos a tomar. Frente al desaparecido, este es un fragmento que yo tomé de una conferencia de prensa en 1979 de Jorge Rafael Videla, que es un dictador argentino, y que a él se le atribuye, de alguna manera, epistemológicamente hablando, la condición de generar, ¿no?, la posibilidad de la desaparición forzada. Me gustaría un poquitico, si me pudieran decir, si ubican el término de desaparición forzada y por qué es diferente a un levantón, a un secuestro o a simplemente la no localización de zona. ¿Ubican la diferencia del concepto? Jóvenes, alguien. No. O sea, ¿todos les suena igual? O sea, para los presentes todo es lo mismo, o sea, secuestro, desaparición, levantón, desaparición forzada, no localizado, ¿sería lo mismo? No. Aquí me ven. No sé. Hola, hola. Sí, América, te escuchamos. Sí. Hola, perdón. Mucho gusto. Yo soy América Santos. Yo fui la persona que sin querer, no sé cómo rayé la presentación. Ok. Discúlpeme. No me fijé, no sé qué le quise mover. No hay Y problema. perdón, no pude. No pude encender mi cámara. No, estoy como muy dispuesta para precisamente verlos. Sin embargo, sí lo estoy escuchando. Me parece muy interesante, primeramente, la manera en la que aborda el duelo desde este punto filosófico, desde esta parte de Nietzsche. Me voy a regresar, la estoy escuchando y me parece muy interesante. De por sí el tema de duelo es un tema que de manera personal me apasiona y escucharlo de manera filosófica me parece súper interesante. Ahora, regresando a la pregunta de desaparición forzada. Sí, efectivamente existe una diferencia porque está el componente de que la persona está siendo violentada, a diferencia de una desaparición simple, que a lo mejor, bueno, pues puede ser un descuido y finalmente tiene que ver con esta parte social que también lo mencionaba, que forma parte, desafortunadamente, la desaparición forzada de nuestra realidad actual mexicana. Ya es como algo muy común y ya es algo que entendemos que puede pasar, que es como tan frecuente que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Está como tan común, tan al alcance, ¿no? Tan fácil. Entonces, creo que respondiendo a esto tiene que ver con nuestra realidad social mexicana violenta. No sé si esa es la respuesta como que está buscando que se adecue. Entonces, creo que tiene que ver con la violencia, incluso a nivel hasta de tortura, ¿no? Porque finalmente, hablando de las mujeres, ¿no? Que es el género más afectado. Cuando enseguida se piensa de que desaparece una chica con cierto perfil, con ciertas características, enseguida se piensa que tiene que ver con violencia y tiene que ver con tortura, ¿no? A esos niveles, digamos. Entonces, creo que ese es el componente, no sé si eso responde. Sí, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas Sí, gracias. perdón, la sigo escuchando y sigo aquí, pero sí. bueno, quería agregar Sí. eso y una disculpa por lo de la presentación. No hay ningún problema. A ver, explico rápidamente esto, así como de manera veloz. Sí. Anaí, Sí, dime. mira, acá ahí en el chat dice, hay algunas personas que dicen que no conocen la diferencia entre desaparición forzada, que para ellos es lo mismo que secuestro. Que alguien, Naye dice que también se relaciona o le ve relación con la trata de personas.
otra persona, Elena dice que creía que era similar al secuestro. Entonces, sí me parece que habría la posibilidad de conceptualizarlo y Creo que sí. meterlo como, digo, si me permites, meterlo como uno de los 4 crímenes de Estado, ¿sí? Que son tortura, desaparición forzada y ayúdame a los otros 2, por favor. ¿Cuáles son Trata, los 4? trata de Explotación sexual, trata de trata de personas personas con fines de y explotación esclavitud. sexual. Ok. Ujú, ujú. Este, Este, aquí sí, hay unas manitas levantadas, no sé si sí, les damos la palabra o sí, tú sí, me sí, dices. sí, sí, sí. Ok, Por ahí Beatriz Virginia tiene una buena ajá, aproximación respecto a la desaparición forzada. Sí, ok, Beatriz, adelante. sí, Hola, perdón, Beatriz Virginia. Bueno, yo estuve como en un diplomado de praxis psicológica pericial y me explicaban que sí, en efecto tiene que ver con estos 4 delitos, pero que eran, o sea, que la desaparición forzada era diferente porque siempre había una intervención de la libertad, pero intervenían agentes del Estado o personas que trabajaban con ellos y que actuaban para el Estado, que eso era lo que hacía la diferencia de decir el término desaparición forzada. Muy bien, Beatriz. Sí, 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 sí. Y por ahí también tenía otra manita que creo que era Yaretset. sí, mira, aquí está Mónica Ranz y Ah, ok, está adelante. Yaya, entonces no sé quién de las dos quiera tomar la palabra, adelante. Mónica, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Yo pensaría, no sé si estoy bien o ando muy equivocada, pero me parece que a los otros conceptos como que le concedemos cierta parte de certeza, entrecomillado, de que el otro va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en un secuestro, hay un intercambio, digamos, y yo sé que voy a dar el dinero y que la otra persona va a regresar, o al menos tengo la presuposición de que así va a ser. Con la desaparición forzada, no. Ahí creo que lo distingue quizá de otros conceptos es que hay una absoluta falta de certidumbre de que el otro pueda aparecer en algún momento, ¿no? Porque hay desapariciones forzadas, bueno, hay desaparecidos que nunca volvieron a aparecer, ¿no? Algunos sí, pero hay otros tantos que no. Entonces pensaría que ese es un elemento quizá que podría distinguirlos, ¿no? Pues sí, que podría marcar como cierta diferencia. Sí, muy bien, muchas gracias. Y la última, era Yaya, Yajaira Yaya para los cuates. Buenas tardes. Sí, justo creo que cuando mencionabas, ¿no? Esta diferencia entre una persona desaparecida, por ejemplo, cuando lanzan estas alertas Amber, ¿no? Desapareció la última vez que lo vimos es en tal lugar y no sabemos dónde está, desconocemos de su paradero. Secuestro cuando sabemos que hubo un motivo que llevó a no saber de su paradero, es decir, que involucra obviamente un crimen, pero que sí existe como todo un proceso, ¿no? Como bien decía Moni ahorita, Moni Ranz, esta parte en la que sabes posiblemente dónde está porque hay un contacto con el secuestrador y entonces hay un poquito más de certeza. Y tengo entendido que desaparición forzada tiene más que ver, como justo lo que platicaba la compañera pasada, con cuestiones un poquito más políticas y del gobierno, porque sí involucran autorizaciones inclusive por parte del Estado, por así decirlo. Me encanta, sí. Está muy bien, digo, todos fueron excelentes aproximaciones. Voy a puntualizar unas cositas, no más, para que les quede como muy claro y van a ver en qué problema, ¿no? Nos van a meter a todos los terapeutas que llevamos el proceso de duelo. Voy a explicar. Desaparición forzada específicamente tiene que ver porque es ejecutada por un agente del Estado, es decir, un servidor público. Por ahí del 1 de junio de 1911, es decir, ayer, en México suben a rango constitucional el tema de los derechos humanos. Cuando pasa eso, quiere decir que el Estado mexicano está obligado a vigilar, garantizar y ejecutar
todas las acciones que tengan de alguna manera relación. Denme un segundito porque tengo un ruidito que me está distrayendo. Denme un segundo, ¿sí? Luciano, ¿podrías poner tu mute, por favor? Muchas gracias, Luciano. Explicaba. Cuando nosotros hablamos de desaparición forzada, estamos hablando específicamente de un agente del Estado. Y cuando en México, o sea, apenas ayer, no estamos hablando del siglo de la modernidad, no, o sea, estamos hablando del 2011. Eso va a tener una implicación importante al momento que vamos a empezar a trabajar con qué fue lo que pasó y dar un poco de las respuestas, porque por supuesto, cuando llegue el paciente con un proceso de duelo tan complicado, lo que necesita un poco es una conducción y un acompañamiento respecto de algo, de una palabra que me encantó que utilizaban, pero que justamente es lo contrario que nosotros vamos a tener, que son certezas. Todo el acompañamiento que se tiene en personas desaparecidas, nunca hay una sola certeza. Y eso nos pone en un terreno muy pantanoso. ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros no tenemos certezas, pues por supuesto, ¿no? El paciente no va a llegar a tenerlas, pero ojalá pudiéramos hablar de tenerlas o no tenerlas. Es que nunca van a llegar, porque el estatuto de la desaparición, ¿no? Como lo va a decir este dictador argentino, quien es a quien determinamos esta cuña o esta derivación del término, dice: frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Es decir, si aparece vivo o muerto, va a tener un tratamiento determinado. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, es decir, es un homicidio o una ejecución forzada. Pero mientras sea un desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es decir, no se le puede dar ninguna certeza de cuál fue el destino final de esa persona, es una incógnita, es un desaparecido. Por tanto, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Eso nos va a meter en una complicación muy difícil, porque cuando yo hablo de un desaparecido quiere decir que el Estado no pudo garantizar y ejecutar las medidas para que mis derechos humanos se cumplieran. Luego entonces, el Estado está involucrado en mi desaparición, no porque lo haya extraído o se lo haya llevado, que también puede ser, pero puede ser un escenario diferente y se los voy a bajar en una cuestión muy materializada: Ayotzinapa. Ayotzinapa llevamos peleándonos, ¿no?, todos estos años porque no se le ha podido dar el criterio de desaparición forzada, porque no logran identificar que haya sido a manos de agentes del Estado. Ahora, un secuestro, voy a explicarlo directito, un secuestro es un intercambio económico. Un no localizado, que eso es lo que les encanta a nuestros ministerios públicos asentar en las actas circunstanciadas. Persona no localizada es que el no localizado puede ser que se quiso ir con su amante, ¿no?, que se quiso cruzar al otro lado, o que se fue, ¿no?, como bien lo dicen, es que, o sea, se fue con su novio, ¿no?, y ya en unas 48 horas va a aparecer. Esa es la situación legal que nos coloca en diferentes lugares y en qué tipo de atención se le va a brindar. Entonces, perdón, una pregunta rápido. ¿Eso tendría que ver, digamos, que para la persona no localizada, como que se le concedería cierto grado de voluntad? Decidió irse con su novio, a lo mejor, ¿no? No, a diferencia del secuestro en donde, pues no, y además está este intercambio económico. Sí, por supuesto, porque la gran diferencia es que para que tú localices a una persona, dicen todos los tratados internacionales y todos los acuerdos internacionales firmados por todos los países que cruzan por el tema de desapariciones, es que las 48 horas inmediatas a la desaparición son fundamentales. El problema en el Estado mexicano es que tú llegas y haces un levantamiento, es decir, hoy día le llaman carpeta circunstanciada, ¿no?, porque ya no es una denuncia, sino abres una carpeta circunstanciada y el agente del Ministerio Público dice: esta persona está no localizada. Y en el no localizada, es decir,
pues fue por unos cigarros y se tardó 25 años, se quiso cruzar al otro lado, se quiso ir con el amante, ya estaba fastidiada y quiso iniciar otra vida. O sea, cualquier otra cosa en donde yo, Estado, es decir, yo, agente del Ministerio Público, no me responsabilizo de la pesquisa, de la búsqueda, y entonces pierdo las 48 horas y pues ya ustedes sabrán, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Gracias. ¿No? Digo, sé que se está grabando, pero bueno, de pronto uno tiene que decirlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos actuado, ¿no? A las 48 horas de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? La historia sería contada totalmente diferente. Eso es importante, porque desde ahí vamos a tener un problema que ustedes, que todas y todos ustedes van a tener que atender, que se le llama un proceso de revictimización. Es decir, la persona está atendiendo su dolor y además del dolor, además del dolor, tiene, ¿no? De alguna manera que cruzarse, pues, con estas artilugios legales, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso que decían sus compañeras de la alerta Amber solamente se puede determinar para menores de edad, cuando corren un riesgo inminente. Pero para que pueda suceder eso, tiene que haber una disposición de la gente del Ministerio Público que determine que esa alerta pueda ser disparada. Si no, pues no hay manera, ¿no? Y lo más importante, pues, es recuperar el tiempo, ¿no? Las mujeres desaparecidas, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre todas las desapariciones de las muertas de Juárez, ¿no? Eso es lo que le permitió justo a ese caso emblemático del campo algodonero llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ejecutarse como una acción contra el Estado mexicano por haber violado todas las condiciones existentes y posibles, ¿no? Eso ya, si más adelante me dejan darles otra plática, con mucho gusto les platico sobre el caso del campo algodonero. Las personas víctimas siempre van a ser incómodas, pues van a recordar la fragilidad de las personas y exponen toda capacidad de crueldad humana. Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencias de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que se proscribe el abuso del poder. Esta es la clasificación de una persona víctima, es decir, todos aquellos familiares y personas relacionadas a esa persona desaparecida. Ya entendimos un primer concepto, que la persona desaparecida no está. Y entonces, al decir no está, desde este cuidado que Jacques Derrida tiene respecto de la narrativa y del lenguaje, en ningún momento como psicoterapeutas ustedes pudieran llegar a decir, bueno, o sea, es que es evidente lo que ya pasó con ello, ¿no? Ustedes recuerden, ¿no? La indignación que tenían los padres y madres de Ayotzinapa, que es uno de los casos más emblemáticos, pero podemos citar muchísimos. Yo en específico trabajé incluso en esa mesa para la atención para el caso Ayotzinapa. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, lo peor que le pudieron decir a esos familiares fue, a ver, vamos a contar, o sea, es evidente que están muertos, porque como bien ustedes lo saben desde la parte teórica, para que nosotros comencemos a trabajar un proceso de duelo, tenemos que tener una evidencia del cadáver. Y en las personas desaparecidas, lo que jamás vamos a tener es la presencia de un cadáver. No sabemos, es decir, no está. Ahora, bien, ¿cómo es que vamos a trabajar ante esta problemática? Bueno, pues ahí viene, ¿no? Otro gran problema que Foucault va a decir, muy complicado desde los dispositivos, ¿no? Del Estado. Vamos a entender que el Estado va a decir, bueno, es muy sencillo, hagamos, no sé si ustedes recuerdan qué tan buenos sean para el tema histórico, pero bueno, esto no es tan lejano. ¿Cuál es el primer acto que toma Peña Nieto cuando gana y cuando arrasa, ¿no? Las elecciones? ¿Qué es lo primero que hace simbólicamente nuestro expresidente Peña Nieto? ¿Lo recuerdan? Apenas fue ayer. Hace muy poco, ¿no?
Entonces les voy a recordar un poco la memoria. Recuerden ustedes que la gran pelea y la gran pugna que traíamos es que en el 2006, un poco, ¿no? Ese sexenio para, pues no sé, para hacer algún artilugio político, no lo sabemos, determina una guerra contra el narco y entonces México no estaba preparado, ¿no?, para atender tantos familiares de personas desaparecidas, y entonces algo que se peleó durante, primero era la aceptación de lo que estaba pasando, después se forma, ¿no?, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero algo que no pasa en el sexenio de Calderón y que le va a poner la corona de oro a Peña Nieto es la Ley General de Atención a Víctimas. En México no existía. Es decir, nosotros trabajábamos sin un marco de legalidad. No se sabía hasta dónde dar, qué hacer con las víctimas, dónde ponerlas, cómo colocarlas. Y entonces, lo primero que hace el expresidente Peña Nieto es ir al Alcázar de Chapultepec y ratificar, es decir, sacar en el diario oficial la Ley General de Atención a Víctimas. Y si ustedes algún día, ¿no?, que tengan un poco de insomnio y que sus sueños sean peor que la realidad que tenemos, pueden revisar la Ley General de Atención a Víctimas y dice que lo que se va a buscar de alguna manera es regresar al estado anterior del hecho victimizante. Cosa más incoherente se haya dicho, pero bueno, un poco, ya saben, ¿no?, quién hace las leyes. Y eso va a implicar que de pronto el Estado se determine por una cuestión económica. Entonces, de pronto las víctimas se les dice, ¿no?, que de alguna manera, bueno, vamos a dar una compensación económica, y entonces eso en la mente, en la psique de la persona víctima va a decir, yo no voy a reemplazar a mi ser querido por dinero. Yo no quiero dinero, yo quiero a mi ser querido. Entonces, una de las grandes complicaciones que tenemos es que el Estado cree que haciendo un pago, ¿no?, una indemnización por los daños hechos, estaríamos reemplazando. Reparar es un absurdo, porque ¿cómo vamos a reparar un dolor que ni siquiera vamos a entrar en un proceso de duelo y que vamos a entrar en algo que se llama duelo congelado, porque no tenemos la evidencia y mucho menos tenemos la narrativa de qué sucedió con esa persona? Restablecimiento de las condiciones anteriores, imposible. Después de un evento que suceda en una familia con estas condiciones, jamás vamos a regresar a las condiciones anteriores. Porque si bien ustedes lo saben, ni siquiera nosotros podemos regresar a las condiciones que teníamos ayer, porque cada día vamos haciendo un perfeccionamiento del hombre por el hombre mismo. El hecho victimizante, imborrable, ¿no? Todo lo que se tenía de trabajo de estrés postraumático se tenía por el trabajo de la Segunda Guerra Mundial y los veteranos de guerra. Pero nosotros no podemos borrar un hecho victimizante de esa magnitud, porque se cambia, se modifica el estatuto de algo íntimo a algo social y establecido. Es decir, la pérdida ya no solamente es de la familia X, sino la pérdida implica, ¿no?, un consolidado con la sociedad, y no nada más con la sociedad mexicana, sino con una sociedad globalizada. Y eso va a implicar secuelas emocionales irreversibles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. ¿Qué se ha perdido? Bueno, lo que yo hice para identificar, recuerden que yo les estoy presentando el modelo con el que yo trabajo específicamente, ¿no? Pero para llegar a esta construcción, lo que yo hice fue tomar, ¿no?, un marco de referencia, porque la realidad es que por más que yo le preguntaba a Freud, a Lacan, a Lusch, Skinner y a cuantos más, pues no me daban una respuesta. Entonces, un poco quien me vino a dar las respuestas fue un área, ¿no?, madre, ¿no?, que sería la filosofía. Y entonces yo lo que hice fue que a través de la arqueología del saber de Foucault, lo que fui haciendo fue una narrativa de los dispositivos para identificar qué se estaba perdiendo, porque como yo no tenía un cadáver como tal, es decir, yo no tenía cuál era el destino final o cuál era la narrativa de ese destino final, yo tenía que identificar para poder trabajar un proceso de duelo
qué era lo que se estaba perdiendo, es decir, el hecho victimizante, qué pérdidas determinaban. Entonces, desde el tratamiento que se hace, como bien lo dije, en el libro de Arqueología del Saber de Foucault, lo que yo obtuve fue lo siguiente, a través de un análisis de los testimonios de las víctimas. Lo primero que se pierde es la presencia del ser querido y eso va a generar, ¿no?, una condición de pérdida en los referentes organizativos. Mi vida ya no va a ser igual sin la presencia de ese ser querido. También se ha perdido la ética de la vida común, es decir, yo no puedo entender cómo, habiendo tantas personas alrededor, nadie pudo hacer nada por evitar la desaparición de mi familiar o de mi ser querido. Y por tanto, lo que he perdido yo es el sentido de solidaridad. También he perdido la idea de bien común, porque entiendo que, y esto lo voy a tomar desde la condición de Cioran, ¿no? A las personas buenas y malas nos pasan cosas buenas y malas. Es decir, no es una garantía que portándote bien vas a tener, ¿no?, una vacuna para cualquier desgracia. Y entonces yo lo que pierdo es algo brutal, que se llama sentido de comunidad. Los japoneses lo llaman kokumin. Este sentido de comunidad es, pierdo la idea de que al estar bien yo puedo hacer una mejor sociedad. Entonces, si yo multiplico el número de desaparecidos en México contra el número de familiares y contra el número de seres queridos afectados por esa desaparición, imagínense cómo está si yo quisiera poner un baremo, ¿no?, del sentido de comunidad en México, pues por dónde nos andaría dando, ¿no? Otro de las grandes pérdidas son los valores democráticos y eso nos da una pérdida del sentido de justicia y de paz. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, ¿cómo se trabaja este tipo de duelos? Mi propuesta es la siguiente. Lo primero que tenemos que entender es que el duelo tiene que ser trabajado desde la resignificación. Y la resignificación la tomo desde la idea de Walter Benjamin, en donde lo que yo hice fue ir cruzando diferentes autores para poder identificar cuál era la importancia de estos 4 grandes dispositivos o constructos que les presento hoy. ¿Cómo voy a trabajar yo el acompañamiento de personas en duelo con esta naturaleza? A través del testimonio. El testimonio, dice Primo Levi, que fíjense que a mí me costó mucho trabajo, metodológicamente hablando, poder dar un sostén de por qué sería importante trabajar con este tipo de familiares estos constructos. Y entonces yo lo que hice fue irme, ¿no?, a los archivos, ¿no?, a la arqueología referente de los hechos más catastróficos y más ignominiosos que el ser humano ha tenido. Y entonces yo encontré y empecé de alguna manera, a hilar, a hilvanar una condición de lo que había sucedido en el Holocausto judío con el tema de las desapariciones. Y entonces desde ahí fue que yo seleccioné a los autores que me iban a ayudar a validar cómo es que teníamos que trabajar con estos acompañamientos. Primo Levi dice lo siguiente, dice que muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración, es decir, de Auschwitz, sobrevivían solamente por la idea de dar un testimonio, para que hubiera alguien que pudiera testificar y determinar qué fue lo que pasó ahí. Y pues Primo Levi hace toda una deconstrucción respecto al tema y nos explica que el testimonio es fundamental e importante que no se quede banalizado o que se quede suspendido en un tiempo y en un espacio sin sentido. Estas fotos que ustedes ven fueron tomadas en Colombia, ustedes bien lo saben, ¿no?, que cuando hubo el problema de Pablo Escobar, la crisis de desaparecidos en Colombia se exponenció
Y entonces ellos tienen una figura muy parecida de gobierno a la mexicana y entonces ellos lo que tuvieron que hacer es que eran tantas las familias que tenían víctimas de desaparición que ellos crearon una especie o un símil de lo que nosotros consideraríamos como una secretaría de la memoria. Estas fotografías que ven ahí ustedes, un poquitico No chiquitas, se ven las fotos. con mucho gusto después se las paso con Miguel, porque las puse chiquiticas y sí, claro, no se van a ver. Pero bueno, tengo un sinfín de... Es que no se ve la presentación. Ay, ¿por qué? Ok, es que hace rato la quitaste, Hannah. Qué barbaridad. Ajá, por eso. Soy de lo peor. Bueno, ahí está cómo trabajar este duelo. Esa es la diapositiva presente y la resignificación. Mil disculpas. No, sí, no te mil preocupes. disculpas. Es que Ajá. yo y mi atención dispersa. Sí. Pero ustedes ayúdenme, por favor, porque siempre Sí, mis no te alumnos preocupes. están dando lata un poco. Con mucho gusto se las paso. Es un archivo muy grande de diferentes fotografías. Yo estuve más o menos como medio año trabajando con ellos de qué carambas había hecho Colombia, ¿no? Y entonces ahí es donde yo empecé a identificar, después de regresar de Praga, donde identifiqué, por ejemplo, que en los cementerios de Praga, lo que hacían era unas bóvedas con todos los nombres de las personas que habían estado dentro de los campos de concentración. Eso también está en Alemania y eso también, por supuesto, ¿no? Está en Polonia, en Rumania, en todos los lugares donde hubo una afectación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resignificación, porque lamentablemente, ¿no? Todos los autores hablan del tema de la resignificación, pero de una manera muy etérea. Yo lo que quise hacer es bajarlo a la materialización y decir, lo que importa aquí para poder acompañar, yo no estoy diciendo que esto les va a quitar el dolor, yo no estoy diciendo que esto de alguna manera les va a ayudar a regresar al estado anterior, es simplemente lo que les va a permitir hacer funcional el duelo, es la propuesta que yo tengo de resignificación, que sería el testimonio, es decir, que todas esas víctimas pudieran contar su historia de cómo pasó y qué pasó. Porque lamentablemente lo que hemos escuchado es que escuchamos un conglomerado de Ayotzinapa y Ayotzinapa tiene un montón de beligerantes historias, ¿no? Tiene un montón de yuxtaposiciones puestas respecto, o sea, yo digo Ayotzinapa en México y ustedes pueden hacer un sinfín de ensayos. Pero aquí lo más importante, diría Octavio Fulat, es trabajar desde la dignidad uno a uno, es decir, tete a tete, in situ. A ver, o sea, de Ayotzinapa son 43 y de esas 43 son 43 historias. Y de esas historias voy a dar un testimonio. Lo que hicieron en Colombia, y véanlo, no nada más en Colombia, vean a los maestros del trabajo de la resignificación, que son el pueblo judío, ¿qué carambas hicieron con su dolor? Construyeron libros, hicieron música, construyeron escultura, construyeron arte. Entonces, desde ahí empezaron y garantizaron que no pasara un solo día sin que la comunidad mundial, es decir, ese orbes novo, ese planeta completo, olvidara lo que había pasado ahí. Y entonces, lo que necesitamos hacer con todas esas víctimas es que tengan un testimonio, que no las callemos, ¿no? El contingente de las madres solecito. No, es que el contingente son muchas historias. Dame tu mamá 24, cuál fue el testimonio de lo que pasó con tu hija, con tu hijo. Y algo bien interesante que hacían, por ejemplo, en Colombia es que se reunían esas mujeres a contar quiénes habían sido sus hijos. Porque ahí va otra. En esta revictimización, ya les platicaba un poco el tema de la revictimización por algunos agentes del Estado, pues ahora no nada más tenemos la revictimización de los agentes del Estado, sino también tenemos la resignificación del sensus communis, es decir, del sentido de comunidad. Toda la gente, ¿no? Cuando tú dices es que lo secuestraron, es que lo levantaron, es que lo desaparecieron, en automático, ¿no? Viene maquiavélicamente un pensamiento de quién sabe en qué andaba metido. Como si todas las personas que desaparecieron en México
tuvieran que estar en malos pasos, ¿no? Entonces, además de ser víctima, ahora tienes que lidiar con todo lo que los demás piensan sobre por qué desapareció tu hijo, tu esposa, ¿no? X persona, tu ser querido. El segundo es la memoria, ¿no? Tomado igual desde la posición de Walter Benjamin, ¿no? La memoria como proceso de recolocación de lo que ha sucedido. Si ustedes hacen un análisis, cuando yo hice esta arqueología del saber desde los testimonios de las madres de las desaparecidas en Ciudad Juárez, en el campo algodonero, ellas decían, yo quiero contar mi historia para que nunca otra madre pueda sentir el dolor que yo estoy sintiendo. Y entonces, lo que se ha hecho, ¿no? En otros lugares, con otras catástrofes y con este dolor de las mismas o parecidas dimensiones, sería el tema de la memoria. La justicia, pero tomado desde el sentido de Foucault, de la anteposición de la justicia, es decir, tenemos como víctimas la posibilidad de que se haga justicia sobre nuestro caso, pero aquí hay algo importante, pero no estamos hablando de que la justicia sea que me den dinero por lo que ha pasado y que me den una, ¿cómo le llaman ellos? Una indemnización, ¿no? En esa palabra tan banal, tan simple, tan ordinaria y tan común, quieren meter todo el dolor que estas familias experimentan. La justicia tiene que ver con preguntas y con respuestas claras, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo, no? Alguna vez a mí me costaba muchísimo trabajo responder en algunos de los casos que a mí me tocó intervenir, cuando yo les preguntaba a los españoles de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, es que se les dice todo lo que pasó, ¿no? Porque yo tengo algunos informes, ¿no? Y ante algunos peritajes, pues yo puedo medianamente reconstruir lo que haya pasado. Y yo les preguntaba a ellos, ¿se les dice a las familias? O sea, a mí me parecía como un lugar lleno de dolor y de un dolor que para mi cabeza, ¿no? Para ese momento, para mí, era totalmente innecesario. Y recuerdo lo que una española, ¿no? Me contestó de manera muy, muy fácil. Y me dijo, eso no te lo tengo que responder yo, te lo tiene que responder la víctima. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle, ¿no? A esos familiares hasta dónde quieren saber. Porque no es nada, ustedes véanlo, vean toda la alteración que genera para las familias de los desaparecidos venirse a enterar por este cuarto poder, ¿no? Que hoy llamamos nosotros medios de comunicación. O sea, ellos, antes de que nosotros sepamos la información, ya la están desperdigando por todo, ¿no? Ya hay fotos. Entonces ya hay una indignación, ¿no? Ya voy como en una indignación exponencial respecto del caso. Entonces, a esa justicia es a la que yo me estoy refiriendo. Es decir, a una claridad evidente de saber qué pasó, cómo pasó y lo más importante, hasta dónde yo quiero saber qué pasó. En algún momento me tocó atender me acuerdo muchísimo, ¿no? De una mamá que sí se localizó a la víctima y fue un tema de feminicidio por su pareja. Y la pregunta fue, ¿cuánto sufrió? ¿No? Porque si hay algo que supera a la muerte, es el sufrimiento. Y eso lo va a decir Cioran. ¿Cuánto es el tiempo en el que del último golpe que ella recibió de su pareja, cuánto tiempo tardó en morir? Porque lo que su mente intentaba saber, ¿no? Lo que la pregunta me estaba diciendo, ¿no? Lo que el análisis arquetípico me estaba diciendo era, ¿cuánto sufrió mi hija? ¿No? Quiero saber en tiempo materializado cuánto es que sufrió. Y por supuesto ahí yo tomando, ¿no? Esta formación por estas españolas, yo lo que le contesté es decir, ¿quiere usted saber cómo murió? ¿No? Y para eso
Entonces yo tuve, por supuesto, como yo no soy perito, porque yo no me encargo de hacer esas diligencias, lo que se tuvo que hacer es pedirle a los especialistas para que desde una cuestión científica pudieran decir, el tiempo en el que una persona es asfixiada puede tardar en morir tantos segundos, tantos minutos aproximadamente, ¿no? Pero eso es cuando la persona lo está necesitando y lo está requiriendo. Yo creo, y que ustedes van a coincidir conmigo, es que lo primero que quisiéramos tener en el caso de Ayotzinapa sería qué carambas pasó esa noche, ¿no? Porque tenemos tantas versiones, ¿no? Que podemos hacer películas, documentales, obras de arte, pero si no sabemos la verdad, de nada va a servir. Esas son las 4 construcciones que yo obtuve. Ahí sí la siguen viendo, ¿verdad? A ver. Sí, todavía vemos la presentación. Perfecto. Y de ahí me voy a ir, ¿y cómo? ¿No? O sea, porque siempre la pregunta que vienen para todos los auditorios que les expongo esto es, bueno, ¿y cómo lo vas a lograr? Bueno, pues no es que yo lo logre. En realidad yo lo único que hago es un hilvanado un poco complejo, un poco desmaterializado para intentar hacer un proceso de acompañamiento desde el concepto de la dignidad. ¿Cómo se hace? Pues a través de la memoria, del respeto irrestricto de los derechos humanos, es decir, de garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, desde la difusión, hacer que nunca en un momento alguien pueda olvidar lo que sucedió, desde el sentido de la esperanza, pero por favor, no aquí, o sea, no crean que de pronto enloquecí, o sea, no es una cuestión de la esperanza kubleriana o de la esperanza judeocristiana de que va a venir un mundo mejor. No, 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 no. El sentido de esperanza del que se toma es que, y lo voy a decir desde las palabras de Hannah Arendt, es que si nosotros estamos arrojados a la muerte, estoy totalmente de acuerdo, pero desde esta condición de arrojabilidad a la muerte, tomado desde su gran amante Heidegger, yo lo que puedo hacer siempre que algo suceda es recomenzar. Lo dijo, ¿no? Dentro de su libro de Ekman en Jerusalén, y dice, la posibilidad importante que tiene el hombre es volver a recomenzar. Desde ahí estoy tomando el sentido de esperanza. La paz obviamente sujetada desde un respeto irrestricto de los derechos humanos. Si hubiéramos escuchado a las madres del campo algodonero, Ayotzinapa no tendría que haber pasado, y muchos menos la serie de expedientes de personas desaparecidas a posteriori del momento en el que se empezó, ¿no?, a salir de las manos esta problemática del crimen organizado en México. El sentido de justicia que ya expliqué hasta su límite, la generación de crear conciencia, es decir, que dejemos, y aquí lo voy a tomar desde la concepción de Levinas, de que entendamos que hay una ética para el otro y que dejemos, ¿no?, de molestarnos cada que la gente o personas o familiares de desaparecidos marchan, dejemos de verlos como, ay, otra vez, ¿no?, estos marchantes, porque lo que se está haciendo es generar una conciencia, y hacia donde yo camino, ¿no?, tendría que ser hasta que cuando tú veas una marcha, ¿no?, cuando tú veas un movimiento, cuando tú veas una firma, cuando tú veas todas aquellas posibilidades de poder generar conciencia en las nuevas generaciones respecto a lo pasado, vamos a poder tener una evolución como una sociedad y como una recuperación del sentido de comunidad que se ha perdido por todos estos procesos. Y por último, por supuesto, la conmemoración. Alguna vez le platicaba yo a Miguel que dentro de mi toma de protesta, cuando presenté mi trabajo doctoral, uno de los catedráticos o de los opositores a la tesis me decía, oye, Hanae, pero a ver, o sea, tú lo que quieres es que hagamos más memoriales en México, pero ¿para qué los quieres si la gente se va a ir a sacar fotografías de quinceañeras y de bodas, ¿no? ¿Sí conocen el Memorial de las Víctimas, que está ahí, que es precioso?
al inicio de Reforma, que le llaman la suavicrema. No. Está saliendo de Chapultepec, ¿no? Está al inicio, y quien lo hizo fue Calderón. Es una cosa bellísima, ¿no? Y él la hizo en conmemoración a las víctimas que tuvo su sexenio. Es cierto, ¿no? Lo que mi opositor decía, ¿no? La gente a veces, pues al ser un lugar lindo, lo pueden usar a lo mejor como escenario fotográfico, pero yo lo que le contesté fue, es que tiene que ver con un sentido de resignificación, porque si la fotografía va a hacer que permanentemente las nuevas generaciones puedan recordar lo que pasó en el sexenio del 2006 al 2012, entonces habrá cumplido su cometido ese memorial. A ese tipo de memoriales me estoy refiriendo. Y por tanto, eso nos va a dar un sentido de resignificación, en donde la resignificación me va a permitir identificar lo invisible, lo ignorado, lo incómodo, la revictimización, la criminalización, lo señalado, lo atacado y lo engañado. Es decir, en dos grandes conceptos, lo estigmatizado y lo vulnerable. Nos va a permitir, ya hablando desde una concepción de acompañamiento psicoterapéutico, a ponerle nominación, es decir, desde el testimonio vamos a empezar a nombrar lo que eso genera, lo que ese pensamiento se materializa en una posibilidad de discurso, y ese discurso se convierte en una emoción donde identificamos una rabia, una indignación, un miedo, una tristeza, una culpa. Y eso nos va a permitir, en un sentido estricto, de recolocar, ¿no?, las experiencias, las alianzas, los agentes de cambio, las garantías de no repetición, la lucha y la justicia, y por tanto le va a dar un nuevo sentido a ese sentido que teníamos perdido dentro de la posmodernidad. La otredad, y aquí les puse esto como bonus track, en el sentido de que puedan un poco entender cómo es visto el tema de la desaparición desde la ética de Levinas, y me gustaría compartirles estos 4 constructos. Dice, el desaparecido es el otro, donde la construcción del orden social se ha quebrantado, donde se colocan las violencias simbólicas y metafóricas. Esto es un extracto de mi tesis. Por tanto, cuestiono aquello que me hace yo. Si no estás adentro del sistema, el afuera te convierte en alguien en falta y por tanto una sociedad en falta. Levinas explica que el bien está en el otro, motivo por el cual existe una responsabilidad infinita con el otro. ¿Tendría sentido la comunidad si no está el otro? Es decir, nosotros tendríamos una justificación para seguir existiendo si no somos empáticos y no tenemos conciencia de lo que está pasando con los desaparecidos en México, y si lo seguimos viendo como una noticia lejana de aquellas personas que se meten en lugares peligrosos, ¿no? Y que entonces, por una condición cognitiva conductual, pagan, ¿no?, la consecuencia de las conductas que tienen negativas. Sería una pregunta que les dejo en el tintero. Alguna vez puedan ustedes contestar. Y bueno, toda esta construcción yo la saqué con un marco sostenido de los siguientes autores: Heidegger, Hannah Arendt, Primo Levi, Giorgio Agamben, Cioran, Foucault, Levinas, Sartre, Ortega y Gasset, Octavio Fulat y Walter Benjamin. Estas son las posturas teóricas que sostuvieron, ¿no?, la propuesta del tema del acompañamiento que yo he hecho específicamente con las familias de las víctimas. Y pues aquí les puse como un poco de los dispositivos con los que yo trabajé con cada uno de los autores. Les quise poner las caras porque seguramente ustedes las van a ubicar, ¿no? Tenemos a Heidegger, ¿no?, como maestro de todos ellos, y Heidegger dice: somos un ser para la muerte, pero entre lo que somos
y podemos validar la condición de muerte, lo que tenemos que hacer es existir. Arendt, cuando nos habla de que siempre está de acuerdo en que sí somos arrojados a morir, pero que no se ha nacido para morir, sino se ha nacido para recomenzar. Estas familias, ¿no? de los acompañamientos que yo llevé, el tema era, yo siempre les decía que yo no les iba a quitar el dolor, yo lo único que iba a hacer es que su dolor fuera funcional y les permitiera seguir viviendo. El siguiente sería, después de Arendt sigue Levinas, que es hablamos de este sentido de ética de la otredad, es decir, cómo podemos los mexicanos seguir viviendo, o sea, ahora estamos muy preocupados todos por el COVID, cuando traíamos como enfermedad base todo el tema del crimen organizado y las desapariciones forzadas en México. Entonces tenemos que hablar de un sentido de comunidad. Por tanto, yo establezco que estos procesos de duelo no son procesos íntimos o personales o familiares, son procesos de duelo sociales, que si no son resignificados desde una sociedad completa, no vamos a poder avanzar. Después vamos a tener la idea del testimonio, ¿no? Ustedes saben bien que Primo Levi se va a suicidar al final cuando ha dado todo su testimonio de lo que ha pasado, porque esta condición de estrés postraumático dentro, ¿no? De ser un sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, le da como una condición indecorosa de existencia. Y después vamos a tener a Giorgio Agamben, que nos va a hablar de la utilidad, de los inconvenientes de vivir entre los espectros. Estos espectros de estas personas, ¿no? Yo lo diría que sí están, su historia está, que sí tenemos un testimonio, pero que no sabemos cuál es el fin y qué pasó y cuál fue la verdad de el destino final de todas esas personas. Desde la arqueología de saber de Foucault, en donde lo que yo fui haciendo es identificar, ¿no? Los dispositivos y el análisis tomados desde una deconstrucción derridariana en cómo es que fui estableciendo qué era lo que las víctimas perdían, de esta condición de que no es una garantía el ser buena persona para que no te puedan pasar cosas malas, del sentido de Cioran, y por último, del sentido de Sartre, que somos lo que hacemos con lo que han hecho con nosotros. Estos son los dispositivos que yo tomé y quise, para finalizar, ¿no? esta sesión, compartirles otra frase de mi trabajo, que es por todas y todos aquellos que más presentes queremos que estén para que nos den su testimonio y su historia nunca se olvide. En memoria, ¿no? de todos los desaparecidos en México, es que yo he trabajado y pues ese sería el fin de mi presentación. Déjenme la quito. Y pues la pregunta sería, este trabajo, bien a bien, ¿qué pasa, no? O sea, ¿de qué nos va a servir para el tipo también de pérdidas que hoy día, después del inicio del 2020, finales del 2019, de pronto ha llegado con el COVID? Pues un poco yo le comentaba a Miguel que para mí son cuestiones, si yo las identifico desde los dispositivos, son cuestiones que si se fijan y nosotros hacemos una deconstrucción del análisis, son casi lo mismo, porque no tenemos a ciencia cierta una explicación racional de por qué la gente se está muriendo. Claro, lo identificamos hacia la ciencia, hacia que si comieron pangolinis, a que si ya éramos muchos y entonces es momento de eliminar a unos cuantos de un tema, ¿no? De una tercera guerra mundial. Y puedo yo decir una lista infinita, pero en realidad, pues tampoco tengo claridad de qué es lo que está pasando. Tampoco tengo una evidencia del cadáver, porque si bien sé que hay una bolsa negra en la que están entregando a mi ser querido, la última vez que lo vi fue bien, ¿no? Y dentro de una condición natural. Porque también, si se fijan, es muy rápido, ¿no? Lamentablemente los decesos en COVID se están dando de manera inmediata, los familiares no se pueden despedir y entonces cuando empezó a llegar esto, ¿no? La línea con la que yo empecé a trabajar, pues lo que hice fue unir todos aquellos elementos de deconstrucción específica para
hacer similitud dentro del acompañamiento del proceso de duelo y al final, con mucho gusto, en otra conferencia se los expongo. Entonces pude construir un modelo de intervención específicamente para familias de pérdida por COVID y para médicos que están en la primera línea de atención o para psiquiatras que están atendiendo la línea de ayuda. Y pues ese es mi trabajo y espero les haya sido de algún interés propio o tenga algunos elementos que ustedes puedan trabajar con sus pacientes, con las personas que ponen de alguna manera en sus manos este proceso de acompañamiento digno y eficaz, dicho en las palabras de Octavio Fulat. Muchas gracias. Gracias a ti, Janae. ¿Crees que sea posible que podamos abrir una ronda de preguntas? Por supuesto, son 5:20. Tenemos un ratico. Ok, perfecto. Entonces, a ver, jóvenes, preguntas. No quiero yo acaparar el espacio de los demás. Yo tengo oportunidad de platicar con ella y finalmente así en este espacio y en esta charla surgió el tema. Entonces, ustedes, por favor, preguntas. A ver, aquí hay una Leticia García. Venga, Leti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ahorita que iba escuchando la parte donde mencionas la cuestión de la memoria, no pude evitar recordar el 68 en México. Yo no había nacido aún, de hecho ese movimiento le tocó más a mi papá. Y es curioso porque ahorita pude entender algo que para mí me parecía absurdo, ¿no? Que de pronto cada 2 de octubre marchan jóvenes que yo digo no tienen ni la menor idea de qué significa el 2 de octubre y solo se presta a pues, hacer desmanes, a no tener clases, a una serie de cosas. Sigo pensando que hay algunos que sí se aprovechan ese momento para eso, pero creo que por otro lado, aun cuando yo no viví el 2 de octubre porque no había nacido, sí sé que fue un momento histórico muy importante en México. Entonces, ahorita con lo que comentabas, yo no conozco este espacio en Chapultepec que mencionas de Ayotzinapa. No, no es de Entonces, Ayotzinapa, es de todas las víctimas del sexenio de Calderón. ok. Porque Ayotzinapa pasa con nuestro señor Peña Nieto. O sea, ya había pasado mucho y después pues viene el PRI y le pone varias cerezas al pastel. Ok, fíjate, no, de hecho, como te cuento, no lo conozco el lugar, pero qué importante, también, por ejemplo, en el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Algo que a mí el espacio que me hizo derramar lágrimas así impresionante fue esta escultura que está hecha de bolas de cristal que simboliza a los niños desaparecidos, porque finalmente creo que caen en esta categoría de desaparecidos. Entonces, pues evidentemente tampoco había yo nacido, sin embargo me conectó muy fuerte con esto, el no los olvidemos, ¿no? No olvidemos estos momentos históricos que van marcando, ¿no? la historia no solo de nuestro país, sino de la humanidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lado, y por otro lado quería compartirles, ahorita que hablabas de los cuerpos que se entregan ahorita en el rollo del COVID, una tía, prima hermana de mi papá, nos informan que entró al hospital, que no sabían si eran síntomas de COVID, no sé qué, 2 días después nos dicen que ya falleció, entregaron el cuerpo a su familia en una bolsa que está sellada, hacen el ritual del funeral y al día siguiente, que fue el temblor precisamente, llama ella por teléfono a su hijo para pedirle que le lleve cosas al hospital. O sea, yo no me puedo imaginar el impacto que recibió la familia. Resulta que, quién sabe a quién velaron. Resulta que afortunadamente ella no está muerta, ni andaba de parranda, ¿verdad? Pero, o sea, imagínense el impacto de, te entregan un cuerpo, lo sufres, lo lloras, y después resulta,
y la familia, los dueños bueno, dueños por decir, los familiares de ese cuerpo, pues quién sabe quiénes son, ¿no? O sea, esto fue impactante. No he tenido oportunidad de platicar con ellos, pero no me puedo imaginar. O sea, de hecho a su esposo se le fue el azúcar, se le disparó de una manera Claro. impresionante después del impacto, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando cuánta gente ha velado, personas que, pues, digo, finalmente el cuerpo es el alma ya está en otro lado, ¿no? Por verlo así. Pero cuántos errores de estos ha habido en todo este tiempo, ¿no? Por supuesto. Sí, con gusto les paso a través de Miguel. Justo eso que comentas, Leti, yo lo retomé, la razón, una de las principales razones por las cuales el caso del campo algodonero, es decir, de las desaparecidas en, en Juárez, sube a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la cual pues sí, se sentencia al Estado mexicano como culpable, justo fue por eso, porque un poco para callarles la boca a las víctimas, les entregaron, ¿no?, otros cuerpos que no eran los de sus hijas y después de 5 años les dijeron, ay, ¿qué creen? No eran, o sea, eran de otras personas. Y eso fue lo que generó la indignación en estas familias víctimas que llegaron hasta la Corte Interamericana y hay una sentencia para el Estado mexicano, ¿no? Con gusto les paso mi tesis doctoral para que puedan revisar cuál fue la narrativa y qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, jóvenes, más dudas, preguntas, comentarios, reflexiones. Sí, yo. Ya. Hola, perdón, no tengo la cámara porque estoy en la cocina, Nada más pero bájale tantito a la la música, sí. porfa. Ya. Justo con esto que platica Leti, yo tuve como casos sonados, uno de un paciente, la mamá de un paciente, justo fue internada por COVID y justo la sensación de las personas, que son los familiares, que en este caso a mí me llama mucho la atención, que normalmente nosotros relacionamos la palabra víctima con la persona que fallece o está desaparecida y no visualizamos también al familiar como víctima, como en este papel. Y que tú te referías, ¿no? De hablar con quien se acerca a ti, a fin de cuentas es el familiar. Claro. Y entonces descubro, justo atendiendo a este paciente, como esa incertidumbre, porque me decía, o sea, es que a mí no me dan informes de mi mamá más que con un correo electrónico en donde me ponen el estatus y ese correo electrónico me llega a las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, por cuestiones ahí de conexiones que ellos tienen, contactan justo a Derechos Humanos y consiguen, afortunadamente, ¿no?, que tengan una conexión dentro del lugar donde está internada la mamá. Y entonces le llaman y primero le dicen, ¿sabes qué? Los datos que nos diste de tu mamá son incorrectos. Tu mamá no está en la cama tal, en la sala tal, en el piso tal. Y empiezan a darle, pero me comenta que en el momento en el que le empezaron a decir, tu mamá no está en donde dices que está o en donde tú crees que está o en donde te dijeron que está, ¿no? Genera como justo esta incertidumbre del familiar. Afortunadamente su mamá ya salió, y de hecho me comentó que él se sentía muy frustrado y a esto es a lo que voy. Tú hablabas como de qué es lo que se pierde. A lo mejor su mamá afortunadamente sanó y Claro. salió del hospital, pero él justo sentía esta pérdida de justicia, esta pérdida de bienestar social y esta pérdida de ética. Y me decía, es que entre mis hermanos y yo estábamos a punto de ir al hospital y hacer un drama y aparte el tipo de contacto que tuvieron con el hospital fue, pues no sé por quién vienes, pero ya me obligaron a darte información cada hora. Y la información se la daban a las 2 de la mañana. Claro. ¿No? Sí, entonces, claro. Justo esa parte es, en este acompañamiento que nosotros damos, porque digo, a fin de cuentas sabemos que la sociedad, que tiene mucho que ver como con esta pérdida de justicia, de bienestar social,
y todas estas pérdidas que nos comentaba, que tienen que ver como con esta parte de afuera, ¿cómo podríamos acompañar a resignificar esa pérdida de justicia y esa pérdida pues de seguridad? Creo que sí, tal cual, esa pérdida de seguridad o esa pequeña certeza. La certeza jamás la vamos a recuperar en algún momento, pero ¿cómo se acompaña para que como en una primera instancia pueda recuperarse por más mínimo porcentaje que se pueda esto que se pierde? Yo te respondería testimonio, es decir, lograr que la persona pueda ser escuchada, Uh-huh. Memoria de lo que ha sucedido. Por supuesto que después de que pase la pandemia y esperemos que el semáforo verde lo indique, te aseguro que las colas que va a haber afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, van a ser interminables, ¿no? La búsqueda de la verdad, de qué caramba se está pasando con este virus y hacia dónde va y cuáles serían los tratamientos, las vacunas, etcétera, y por tanto un sentido de justicia, ¿no? Donde el gobierno de alguna manera se sintiera responsable o si no responsable, por lo menos que pudiera garantizar con mejores instrumentos y con mejores equipo médico, con lugares que pudieran atender si en algún momento volviera a pasar eso, que estaríamos hablando de la garantía de no repetición. Creo que hacia allá va un poco el sentido de acompañamiento, que tendría que ser de aquellas personas que sí perdieron a un familiar, tendríamos que buscar, ¿no? Recolocarlas para que esa muerte tuviera un sentido. Y eso se va a ir haciendo, ¿no? A través de la terapia narrativa, del trabajo del duelo, de permitir expresar las emociones del paciente, de que se puedan enojar con Dios, que se puedan enojar con el Estado, porque pues por ahora nosotros lo vemos, estamos incluso en un estado hipnótico social en donde pues nuestro gran monstruo está construido en el gobierno, ¿no? Entonces, Gatell y el señor Obrador pues son como que los monstruos de nuestras pesadillas, cuando en realidad tendríamos que ver otro tipo de monstruos, que tendríamos que aprender a lidiar con ellos, como lo diría Levinas, como el sentido de la otredad. Si están diciendo que no salgan, pues es muy fácil, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Ok, jóvenes, más preguntas, comentarios, reflexiones. Yo. ¿Quién eres Naye. tú? Naye. Sí, buenas tardes. Igual muy interesante todo. Y mi pregunta es que si ante el duelo postergado, en un grupo de personas, ¿recomendarías abrir un grupo terapéutico para estas personas? Y si sí, ¿bajo qué condiciones para no patologizar el duelo? Sí, no. Fíjate que yo durante todos los años que le di de mi vida al gobierno, siempre peleé con estas ideas de que, porque al gobierno le encantaba eso de que hiciéramos grupos de ayuda, ¿no? O sea, ese modelo trabaja bien para las personas que tienen un padecimiento de alcoholismo, un padecimiento de drogadicción, etc. Pero yo, en lo personal, creo que el tema de grupos no, porque te voy a explicar desde dónde no. Porque el grupo le quita valor al testimonio. Y lo que esas personas necesitan es contar la historia de su familiar. No escuchar un conglomerado de historias en donde te activen, ¿no? Por ahí si hay obsesivos compulsivos, o genere un tema de no parar, claro, es que también pudo pasar esto y qué tal que, no, y imagínate tú que en un grupo de autoayuda escuchen la narrativa que la psicóloga Yajaira nos acaba de decir. O sea, imagínate la bronca en que metes de cierre decir, ¿y qué tal que mi familiar no era el que me entregaron? Entonces, no, yo, ¿no? En todos los años que he acompañado específicamente duelos, yo estoy en contra de los grupos de autoayuda. Tal vez, y mira dónde te lo voy a decir,
tal vez cuando hablamos de memoriales, cuando hablamos de vamos a hacer una marcha, ¿no? Vamos a, de alguna manera, a levantar este memorial, y entonces aquí los días martes vamos a hacer un taller de narrativa. Incluso, por ejemplo, cuando yo trabajé con presos, con hombres del sistema penitenciario federal, ahí se hacía un concurso específicamente de literatura. Y entonces ahí obviamente, ¿no? Sacaban todas sus historias, y entonces se hacía un trabajo grupal en donde se iban compartiendo las historias, pero para generar un tema de empatía. Pero creo que en este momento, para el tema COVID, creo que estaríamos más o menos hablando que hasta dentro de unos 5 años pudiéramos comenzar a levantar cómo se vivió desde el sentido de comunidad esta experiencia. Por ahora, lo más importante es darle voz a todas esas personas que sin nada, ¿no? De pronto fueron arrojados a la muerte. Ya, sí, gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Más dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, aportaciones? Son muy callados. Este es el primer grupo de psicoterapeutas que me tocan, que son medios calladones. Veo al maestro ahí como medio atirabuzón. Está bien, es que los comprendo, ¿no? Después de escuchar estas cosas, a veces uno lo que mejor puede hacer es guardar silencio, ¿no? Los entiendo. Yo Sí, tengo Arim. una pregunta. Mencionabas que, bueno, es que no entendí muy bien esta parte porque mi conexión no estaba muy bien, pero mencionabas que a veces la persona que tratas pide que le digas cómo murió, algo así. Mencionabas esa parte. ¿No sería contraproducente decirle, o sea, como traumatizarla más, el decirlo o el contarle cómo murió, cómo sufrió? ¿No sería como traumatizarla más? Sí, pues mira, de los 330 expedientes que yo trabajé de personas desaparecidas, lamentablemente solamente encontramos muy pocos, ¿no? Yo creo que no llegaría ni al 5% de personas localizadas en varios años que le di de servicio al trabajo público. Sin embargo, lo que les comentaba al grupo es que la respuesta yo la obtuve en una capacitación que me dio la Cruz Roja Internacional, que ellos hacen un trabajo humanitario en todos los temas de desapariciones por guerras y más, y ellos lo que me respondieron fue que tú le preguntaras, ¿no?, a la familia hasta dónde quieres saber. Por ejemplo, ese es uno de los protocolos en el CEMEFO, ¿no? O sea, a veces dicen, sí, ¿quién va a hacer el reconocimiento del cadáver? Pero algunos sí quieren saber, otros definitivamente no quieren saber nada. Entonces eso va a tener que ver con la historia y con las herramientas y con las estrategias de afrontamiento que cada familia y que cada persona o ser querido tengan. Ok, pero tú podrías hacer como la recomendación, o sea, a lo que iba es que tú como psicóloga podrías como decirle que eso puede que le cause más daño, o sea, tú le haces esa recomendación o esa Yo soy tanatóloga. Bueno, como tanatóloga haces esa sugerencia. No, la sugerencia que yo hago es que pulses un poco la estrategia de afrontamiento que tienes enfrente. O sea, que vayas midiendo, ¿no?, hasta dónde, cómo, a través de preguntas circulares que vas a ir dando a través de la intervención. Y bueno, en el caso yo les comparto porque yo trabajaba para la Secretaría de Gobernación, para la Policía Federal, para PGR, y entonces de alguna manera tenía algunos elementos, porque yo no era quien ejecutaba todo eso, yo simplemente, ¿no?, era una directora de atención a víctimas. Pero en el trabajo particular, es decir, en la práctica particular, pues tú no tienes esos elementos.
O sea, el paciente llega y te cuenta la historia y esa es la verdad, ¿no? Y hay un principio de fe en el cual tú tienes que creer. Entonces, pues ahí ni siquiera tendrías esos elementos. Y lo que yo sí ahí te diría, Arim, nunca, nunca pierdas el límite de saber que tú estás haciendo un proceso de acompañamiento, que tú no eres quien va a ejecutar la justicia, que tú no eres quien va a ir a hablarle al Ministerio Público, que tú no eres quien la va a agarrar a la víctima y la va a acompañar para que denuncie. Tú simplemente trabajas con el tema del duelo, ¿no? O sea, vayamos marcando nuestros parcelas de responsabilidad, ¿no? Yo muchas veces ni siquiera me metía, ¿no? O sea, nada. Yo no sabía nada. O sea, yo simplemente trabajaba con el dolor de las víctimas y desde ahí construía. No crean que yo me echaba ahí. O sea, lo que menos uno quiere saber es un poco de qué van las historias, ¿no? Un poco, ¿no? Por salud mental, un poco para no enloquecer, ¿no? Y otro poco, ¿no? Por distancia psicoterapéutica en la esfera. Ok, gracias. Hanae, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, ¿y qué sucede cuando no se tiene esa información de qué pasó, cómo pasó? Creo que la respuesta la acabas de dar. O sea, finalmente es la construcción no de una verdad, sino de un dolor, y que a partir de ese dolor es como se construye o como se puede empezar a construir en función de lo que platicamos, de Primo Levi, de su forma, que el testimonio es fundamental en esto, ¿no? Por supuesto. Que ese testimonio va a llegar a dar un relato que puede construir el sujeto como una verdad o como una certidumbre, y que esa certidumbre le va a dar un fundamento de apuntalamiento en la realidad, ¿no? De ajuste a esa realidad, ¿no? Por supuesto. Y yo les contestaría un poco de manera más desde la esfera que ustedes van a entender muy bien. Es lo mismo, simplemente cambia, dicho en las palabras de Sloterdijk, solo cambian las esferas. Es como cuando a ustedes llega, ¿no? Una mujer con el corazón destrozado y desgarrado porque se ha dado cuenta, ¿no? Que el amor de su vida le está siendo infiel. Es decir, ninguno de nosotros va a correr a contratar, ¿no? A un agente privado que nos verifique si en verdad el sujeto le está siendo infiel o no. O sea, nosotros vamos a trabajar con el espacio terapéutico y con la narrativa del paciente. No vamos a ir a verificar si sí o si no, o si sí le están poniendo el cuerno. Pasa lo mismo, simplemente son diferentes esferas. Y yo me gustaría comentar, creo que también nosotros desde donde estamos, normalmente ya no llega el paciente directamente con, es que, ¿qué pasó? Como a solicitar con nosotros esa información. Como bien tú decías, ¿no? Cuando a ti te preguntaron o te tocaba informar qué había pasado, como referías al especialista que llevaba el caso, ¿no? Sí, no, yo nunca decía, fíjese, ¿no? Que exacto. Aprendí, bueno, incluso aprendí sobre entomología forense, ¿no? Porque resulta que dependiendo de los benditos bichitos que hay alrededor, sabemos el tiempo que probablemente lleva de muerte a la persona, ¿no? O sea, podría explicar muchas cuestiones forenses. Yo jamás, eso no es mi campo, ¿no? Yo soy tanatóloga, una simple, común y corriente tanatóloga. Exacto. Y bueno, yo quiero aquí aportar también como esta parte. Cuando lleguen seguramente con nosotros como para este acompañamiento, ya traerán como una versión, ¿no? De los hechos, y creo que a partir de ahí es cuando quiero entender que tú nos sugieres trabajar con el testimonio, que es el testimonio de quien ya recibió toda la información. Y por ejemplo, hace poco también hice un curso que hizo el IMSS justamente para las malas noticias en situaciones de muerte por COVID, ¿no? Y justo una parte muy importante que ellos mencionaban era que antes de poderte acercar con el familiar de una persona que falleció, primero tenías que informarte de todo el caso, cuándo entró, cuánto tiempo estuvo, qué atención se le dio, qué tratamiento médico se le dio, y normalmente eso lo hacen los médicos, ¿no?
Entonces, nuestro papel es como sí entender y conocer la información, pero personalmente y profesionalmente saber hasta dónde tú tienes capacidad de brindar información que asegure la certeza que ya se le dio en primera instancia la persona o el lugar que le da la información de primera mano. Claro, por supuesto, sí. Limítate a tu parcela de responsabilidad y no andes queriendo, ¿no? Ser el científico que encuentra las razones de por qué nos enfermamos, ¿no? Y no Por generar supuesto. fantasía, ¿no? Me llamó O la generar atención como, angustias, ¿no? exacto, como O esta sea, pregunta que activar. decía la compañera, exacto, que decía, pues, o sí le digo o no le digo. Yo creo que sería más angustiante para la persona estar imaginando lo peor, ¿no? A que te digan efectivamente sí fue lo peor, pero ya lo sabes, a que tú empieces a cuestionarte y empieces a fantasear con el dolor y la tortura que sufrió, ¿no? Por A que supuesto. lo sepas. Entonces creo que es más sano justo siempre como tentando, ¿no? El panorama de hasta dónde es capaz la persona de acuerdo a nuestro ojo clínico, el que en su momento tengamos, ¿no? Ante la situación de afrontamiento justamente. Totalmente. Leo aquí en el chat que me piden bibliografía. Sí, con mucho gusto. Sí. Les mando, ¿no? ¿El desplegado? No. No, espérate. No seas ingrata, aguanta. No, puedo mandarles de entrada. La les básica, ¿no? La básica. Sí. ¿no? Les mando de los autores que tomé, lo que yo leí para poder obtener esto, pues un libro por cada uno de los autores. Y con mucho gusto les mando mi tesis. Y también les mando, fíjense, un material que la realidad es que si eso lo puedes quitar después de tu grabación, yo extraordinariamente me quedé por alguna circunstancia de lo que nos enseñaron, ¿no? En la Cruz Roja Internacional, se los paso. Nada más que ese está en inglés, pero se los comparto, por supuesto, ¿no? Mientras más personas sepamos trabajar con esto, yo siempre lo dije, ¿no? Con todo mi equipo, a lo que México le falta es un poco gente dentro de esta formación, porque pareciera que estamos en un estado de negación, porque ahorita nuestro tema, hoy día, aquí y ahora, puesto en Heidegger, es COVID, pero pues que no se nos olviden nuestras patologías pasaditas, ¿no? Y que ya están ahí de pronto saliendo. Entonces, pues la realidad es que todos ustedes tendrían que tener un poco de entrenamiento para el trabajo con este tipo, porque déjenme decirles, yo salí del gobierno ya hace un rato, es decir, en el sexenio de Peña Nieto, pero aún así en mi práctica privada me han seguido llegando cosas de esta naturaleza, ¿no? Entonces seguramente a ustedes en algún momento les va a tocar también intervenir. Yo tengo una pregunta. Ok, dame un segundo, América, porfa. Sí, claro. Bueno, sí, la bibliografía, por lo menos uno de cada uno. Sí, te mando uno de cada uno, sí. Aunque no sea la más light, ¿no? Aquí hay otra de... espérame, había una... Lore Yáñez, ¿puedes abrir tu micrófono y América, puedes apagar tantito el tuyo, Sí. por favor? Adelante, okay. Lore. Hola, Janae, buenas tardes. Muy interesante tu plática y todo lo que estás proponiendo. Bueno, primero rápido compartirte. Yo vivo enfrente del Panteón San Isidro, aquí en Azcapotzalco. Es toda una avenida de largo. Lo ubico perfecto. Y tienen todo un mural en todo lo largo de esquina a esquina del panteón de los desaparecidos de Ayotzinapa. Están sus nombres, sus caras y toda una serie de pinturas. Me parece un trabajo maravilloso porque justamente, o sea, es como tenerlo muy presente. O sea, y te juro que nunca se me olvida Ayotzinapa. O sea, es como algo que está muy fresco. Y por otro lado, preguntarte, ¿cómo lo trabajarías? O sea, el hecho de desaparecer, ¿no? Es obviamente algo muy fuerte porque desde lo que estabas postulando no existes ni en el tiempo ni en el espacio, o sea, no estás, ¿no? Para nosotros como adultos es muy difícil conceptualizar eso. ¿Cómo lo trabajas con un niño, con un adolescente cuya madre ha desaparecido? ¿Cómo se trabaja esto con ellos? Tengo todo un semestre que doy esa materia.
Sí, sí hay una forma de intervención y claro, o sea, si me invitan otra vez, les presento el trabajo directo con niños e incluso mi equipo, ¿no? Mi equipo les puede presentar el trabajo que se hace con niños. Porque esa pregunta sí es un poco compleja. De manera sintética te diría, se trabaja el duelo igual que todos los tipos de duelo, ¿no? A través de la narrativa, de la edad del niño, se utilizan estrategias didácticas y sí, con mucho gusto se las exponemos, ¿no? Dentro de mi equipo hay mucha gente que trabaja con adultos mayores, con niños, con gusto se las exponemos. Ok, muchas gracias, Janae. Sí, Lore, sí. Ok, ¿alguien más? Hasta ahorita, ¿alguien más? Michelle, ¿no? Ok. Sí, yo tengo una Sí, pregunta. venga. Quería preguntar qué medidas tomas para cuidar justo de tu salud mental. O sea, entiendo que, por ejemplo, en situaciones normales, pues sería recomendable tener tu propio proceso y demás, pero en esto que ves, creo que es un poco más, intenso los temas que ves. ¿Tú qué medidas tomas o recomiendas como terapeuta que va a ver este tipo de casos si es que llega a llegar? Es la misma recomendación de todos y todas. Yo tengo un terapeuta con quien reboto todas las cuestiones que de pronto me generan. Siempre lo he tenido. La única, el único truco que yo te voy a decir, Michelle, es un poco que yo sí creo por mi ascendencia budista, por mi ascendencia pues sí, medio japonesa en algunas técnicas que tienen que ver con la demarcación energética y cuestiones de ese estilo, que yo de manera personal, pero eso ya es como muy íntimo y muy privado, lo hago, ¿no? Mi consultorio tiene plantas, hago un ritual de entrada, un ritual de salida, cuido mucho esa parte. Tengo durante los 20 años que he trabajado, he tenido todos los terapeutas de todas las escuelas posibles, lo cual me permite ir rebotando, aprendiendo de ellos, gracias a ellos sigo cuerda. Y un poco, yo sé que ahorita Miguel se va a ir para atrás, pero la verdad es que yo sí soy una católica convencida y un poco utilizo una cuestión de fe y de razonamiento desde ahí que nunca mezclo en mi trabajo profesional, ¿no? Un poco por ahí va. Ah, bueno, y además soy adicta. Al café. Sí, o sea, por supuesto, todos los que nos dedicamos a alguna adicción teníamos que tener. Antes era el cigarro, después descubrí que me iba a morir, entonces era un poco más lenta la muerte con el café y pues me echo en promedio unos 2,5 litros de café al día. Sí. Yo tengo un par de preguntas. Sus adicciones. ¿Quién abrió su micro? Sí, América, sí. América, perdón. Sí, hola, bueno, mucho gusto. Yo soy como muy nueva en todo este proceso de Zika y digo, me parece muy interesante tu trabajo, es magnífico. Digo, aparte, el tema de la tantología, lo comentaba hace rato, es precioso, es bonito, es lo único, yo creo que es la parte que más debemos de evolucionar, esta parte de la muerte, porque es lo único seguro, es lo único que tenemos los seres humanos real. Lo ponía en el chat, nada más que en el chat de Zoom. Sí hay oportunidad de que haya una segunda conferencia, pero que tenemos un poquito más de intervención. A mí me parecería magnífico. Bueno, esa era mi primera pregunta y la segunda, no sé si grabaron, no sé si hubo oportunidad de que se grabara la conferencia y si sí, bueno, si nos puedan compartir porque me gustaría tomar nota, sobre todo si va a ser una segunda, bueno, ¿no? Claro.
de una segunda conferencia con el modelo de intervención. Me gustaría hacer como algunas anotaciones. Desafortunadamente yo estaba con las manos ocupadas, pero bueno, me gustaría otra vez tomar la conferencia, tomar notas, poner atención en algunos puntos que se me fueran referido para esta segunda conferencia. No sé si hay oportunidad de intervención. Me parece que será muy, muy nutritivo para todos. Okay, sí, yo ahí, eso lo contesta Miguel, porque pues yo solo soy una, una simple invitada. Ok. Claro, disculpa. América, sí, eso... Sí, disculpa. Bueno, regularmente se graban, pero las compartimos solo si el ponente lo autoriza, ¿sale? Ok. Eso es por respeto a lo que se dice, a lo que se omite. Claro. Y a lo que no se dice, ¿no? Entonces, ok, claro. Sí, eso lo vemos después, lo comento con Janae y lo revisamos, ¿va? Ok, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta y si no, vamos cerrando. ¿Alguna otra intervención? Ok, Janae, acá en el chat dicen que te quieren felicitar y agradecer por compartir tu experiencia, información, conocimientos y la invaluable aportación que has hecho. Yo a título personal no solo me adhiero, sino como lo comentamos acá cuando se estaba cocinando esto, sí, la tanatología es bien bonita, sí, la tanatología es fundamental ahorita, sí, todo está padrísimo, ¿vale? Sin embargo, ni la tanatología, ni la psicología, ni el psicoanálisis, ni la sociología, ni la antropología nos acaban de mostrar la explicación o la elucidación al monstruo que estamos viviendo, ¿no? Y que atinadamente lo que haces, lo que hiciste, lo que has hecho por años, es recurrir a nuestra madre, que es la filosofía, que finalmente tenemos que recurrir a ella, y desde la filosofía, para quien no le atore mucho a eso, de verdad, o sea, la filosofía nos da respuesta a todo y para todo. Y entonces, lo que acaba de hacer Janae, o sea, para mí es monstruoso la construcción de agarrar diferentes autores y que ni siquiera todos son como de la misma línea o de la misma escuela, ¿sí? Ni del mismo país, ni del mismo origen, y que aterrizar eso, lo que acaba de hacer ahorita esta mujer, es monstruoso, ¿sí? Aterrizarlo desde Cioran, Hannah Arendt, Heidegger, y que no es fácil ni barato leerlos. Es complejísimo leer a Heidegger, por ejemplo. Quizá Hannah Arendt sea mucho más didáctica, pero el redundismo de Jean-Paul Sartre, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que justo esto podría ser un ejemplo, jóvenes, para que nosotros nos pongamos la camiseta de encontrar explicaciones donde no las hay. Finalmente, la función nuestra es eso. Leer a Primo Levi y su trilogía es impresionante, ¿no? O sea, es el testimonio, es el camino hacia la verdad, ¿sí? Y que espero que haya oportunidad de que Janae nos acompañe una vez más para que nos comparta el modelo de intervención. No sabes cuánto te agradezco, Janae, así infinitamente esta aportación, sobre todo en lo experiencial, y
como un ejemplo de que hay que buscar todo esto donde no lo hay, ¿sí? Muchísimas gracias a nombre de todos, a título personal invaluable. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco mucho. No, muchas gracias, Miguel, por la invitación y a todos ustedes que me regalaron 2 horas de su tiempo, ¿no? Porque créanme que en este momento COVID, además hablar de desaparecidos, pues no es algo muy tranquilizante, ¿no? Les agradezco el tiempo, la escucha activa. Y sí, como no, los datos se los pongo acá en el chat. Mi centro se llama Nishi Terán. Nosotros tenemos... estamos en la Roma, en Lindavista, en el sur de la ciudad y en el estado. Hay otra de nuestras colaboradoras. Y el teléfono de contacto es 044 55 49 01 28 43. Y hoy no está mi socia, entonces no tengo esta cosita tan hermosa que ella pone, que es lo de la página y esas cosas, porque yo no me encargo de eso, pero se los hago llegar a Miguel. Ella es quien se ocupa de toda la parte mercadológica, y ella tiene todo muy bonito y muy lindo. En realidad ella siempre hace esa parte, pero ahorita está atendiendo un tema de emergencia y no pudo estar con nosotros. Pero claro, en la siguiente sesión, con muchísimo gusto, también pueden conocer al equipo y un poco del modelo de intervención que nosotros trabajamos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No ser como egoístas con el conocimiento, sino más bien poder compartir, porque nosotros en algún momento vamos a aprender cosas de ustedes y ustedes de nosotros, ¿no? De eso se trata una comunidad psicoterapéutica. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Janae. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.